Buenos días, estamos en otra sesión de Máquina Objeto O. Hoy es 16 de enero o 17. 17 de enero, estamos en el barrio antiguo. Estamos aquí en el centro de Monterrey para esta emisión 7 de esta temporada de Máquina Objeto. ¿Cómo estás, Edson? Buenos días. Buenos días, profe. Qué bueno estar aquí en otra sesión, aprovechando de que tenemos invitados y una locación nueva. Así es. Bueno, y tengo el gusto de presentar a alumnos de filosofía que hoy nos acompañan. Paul. Hola, soy Enrique Vallejo. Pues acabo de egresar de la licenciatura en filosofía. Sí, soy Ana Polanco, igual recién egresada de la licenciatura. Yo soy Ana Villalobos y también, igual que ellos, de la misma generación, recién egresada. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a abordar el día de hoy pues un temazo, ¿verdad? Es Karl Marx. Entonces, bueno, ¿cómo podemos decirlo, Edson? Es un monstruo, ¿verdad? Es un monstruo de escritura, de pensamiento, ¿verdad? Intelectual, porque su obra es sumamente vasta, ¿verdad? Es gigantesca, ¿no? Entonces, este hombre que pues produjo libros así industrialmente, ahora sí, ¿no? Entonces devoraba libros y libros y libros y era una persona eruditísima, así, bastante vasto su saber. Bueno, de hecho, a los 24 años ya le decían el doctor Marx, ¿no? Porque era así un hombre increíble, ¿verdad? Bueno, entonces yo quisiera empezar, ¿verdad? Si me permiten, con unas breves notas acerca de Marx. Tiene una situación específica el señor Karl Marx que está ligada o respaldada por la lucha obrera. Entonces, bueno, esto es algo nuevo en la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, se hace filosofía para el pensamiento, para la academia, para la cátedra, etcétera, etcétera. Pero este hombre estuvo ligado a movimientos concretos, movilizaciones políticas, obreras, sindicales, ¿sí? Entonces, esto es lo que marca así un cambio fundamental dentro de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hizo Marx como una forma de no quedarse en la pura discusión teórica, ¿verdad? Sino que él quería que efectivamente la filosofía se moviera, ¿verdad? Entonces, su famosa frase, ¿verdad? Que la filosofía debe transformar, no solamente interpretar, pues ahí está plasmado, ¿no? Y bueno, pues él igual que su papá, ¿verdad? Creo que su papá admiraba mucho a los ilustrados, él también. Era un gran admirador de Voltaire, de Rousseau, etcétera, etcétera. Entonces, tomó estas ideas también. Que bueno, de hecho, los ilustrados pues también tenían este punto, ¿verdad? De ligar la filosofía a movimientos políticos. El propio Kant ya lo mencionaba. Exactamente, ¿verdad? Así de no quedarse viendo el juego, sino entrarle a la cancha, ¿verdad? Bueno, es importante en el joven Marx la influencia del barón Ludwig von Westphalen, quien lo introdujo a las ideas de Saint-Simon. Incluso será su futuro suegro. Ese es el papá de Jenny, su esposa, ¿verdad? Tiene una juventud agitada como estudiante de derecho, pues se le pintaba como borracho y pendenciero, ¿sí? De hecho, tuvo un duelo así con pistola, ¿verdad? Con un joven aristócrata. Creo que tuvo ahí un rozón, ¿verdad? Una bala y sobrevivió. Pero bueno, se le conocía por eso, porque estaba ahí en las cantinas, ¿verdad? En los bares, tenían que sacarlo ahí en rastras, ¿verdad? Y en 1843 se casó con Jenny Westphalen, ¿verdad? O sea, la hija de este aristócrata que lo influyó mucho, ¿no? Llega a Berlín en 1837 por iniciativa de su padre, comienza sus estudios de Derecho nuevamente. Y aquí ocurre en el joven Marx la llamada toma de conciencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando él tiene así como dicen, aunque Marx lo rechazaría, ¿verdad? Una teofanía, ¿no? O sea, una voz divina, así que dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? Etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir que despertó de su propio sueño dogmático, igual que Kant con exactamente, sí. Entonces, bueno, sucede esa toma de conciencia. Y bueno, tomará de Hegel la unión entre idea y realidad. Dice, los dioses están en este mundo, ¿sí? Entonces Hegel habla de un absoluto que está fuera de este mundo, pues está por realizarse, pero Marx dice, están aquí, ¿sí? Están entre nosotros.
A los 24 años, bueno, como dije ahorita, se le conocía como el Dr. Marx, ¿verdad? Devora libros de todo tipo y presenta por su cuenta una tesis doctoral en la Universidad de Jena, ¿verdad? Porque le decían, bueno, ahí en Berlín se me hace que no vas a pasar. Entonces, vete a Jena porque pues ahí está un poquito más bajito la exigencia, ¿no? Entonces, ahí puedes presentar tu tesis. Y se llamaba Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Lógico, ¿verdad? En 1842 regresa a Renania, su lugar natal, y colabora en el diario Renan, ¿verdad? Que es censurado por sus ideas progresistas. Es importante en este tiempo su rompimiento con los jóvenes hegelianos también, entonces ahí sucede ese distanciamiento, ¿no? Pero este año del 44, 1844, es decisivo en la vida de Marx. Fracasa su incursión como director de anuarios germanos franceses, porque también incomodó a mucha gente, ¿verdad? Y conoce a Friedrich Engels, que va a ser determinante en su vida, ¿verdad? Amigo, ¿verdad? Mentor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí inician las colaboraciones como la Sagrada Familia o Crítica de la Crítica, ¿verdad? Entonces, ahí también se alza contra los hegelianos de izquierda. En 1847 aparece el Manifiesto Comunista. Hay agitación en Bélgica por las ideas de Marx, entonces también lo corren de ahí, ¿verdad? Porque ya lo habían corrido de Francia, no lo corren de Bélgica, entonces, bueno, se va a refugiar en Inglaterra, ¿sí? Y aquí, bueno, en Inglaterra, Eusebio Colomer, ¿verdad? Este historiador argentino de la filosofía alemana, dice que la pasaba muy mal, ¿verdad? O sea, llegaron ahí un cuartucho, ¿verdad? Se instalaron ahí, entonces estaban enfermos, pero poco a poco van mejorando en su situación, ¿verdad? Entonces, Marx llegó a ganar mensualmente 400 libras o no sé qué, y mientras un minero ganaba 2 o 5 al mes, ¿verdad? Entonces, para que nos demos una idea, Marx la pasaba algo bien, ¿verdad? Incluso sus hijas podían hacer, dice, bailes, ¿verdad? Para 50 personas o 60, ¿verdad? Ahí en la casa, ¿no? Se mudaron ya después a una casa muy bonita. Y bueno, pues otros escritos. En 1859 publica en Berlín Contribución a la economía política. En 1867 en Londres El Capital, pues es esta obra fundamental, ¿verdad? Para la filosofía y el pensamiento moderno y contemporáneo. Y en 1864 se funda también la Primera Internacional, ¿sí? Entonces ahí es donde Marx tiene la voz cantante, ¿verdad? De reunir a obreros, movimientos sindicalistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí se configura esto que se llama la Primera Internacional. Ahí se da una disputa con Bakunin y los anarquistas y el traslado de la sede del movimiento a Nueva York. La última obra es, en 1875, Crítica del programa de Gotha. Ahí se plantea la constitución del proletariado, o sea, que se configure el proletariado en partido, ¿sí? El partido comunista, ¿verdad? Y bueno, hacer un partido político es la antesala, decía, del comunismo ya plenamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un breve recorrido de Marx, pero pues bueno, es una vida increíble, ¿verdad? O sea, agitada, productiva, ¿verdad? O sea, es una cosa enorme, ¿verdad? Simplemente cómo fue su vida, ¿sí? Hay muchos detalles ahí en la vida de Marx interesantes, ¿verdad? Esto que Engels le decía Moro, ¿verdad? Porque tiene el cabello negro y los ojos negros, le decía Moro, ¿sí? Esta actitud que tenía, ¿verdad? Pues de alcoholismo, pues no tanto alcoholismo, sino más bien le gustaba beber. Esta juventud algo loca que tuvo, ¿no? Pues rijoso también, pero era peleonero, por ejemplo, le decía a Bakunin, te voy a destruir. Es una de sus frases así. A él le gustaba mucho eso, confrontar, atacar, ¿verdad? Entonces, siempre en su escritura también se refleja eso. Bueno, pues a ver, Edson, compañeros, Edson, ¿quieres comentar? Sí, justamente en lo que mencionábamos respecto a esta idea que tenía Marx de que la filosofía al fin y al cabo tiene que transformar. Estas ideas vienen muy bien planteadas en su texto sobre las tesis de Feuerbach. Feuerbach. ¿Eso se pronuncia Feuerbach? Feuerbach, sí. Bien, una de, digamos, estos aspectos
es que, por ejemplo, el materialismo en Marx no era simplemente reducir los conceptos, las ideas y todos esos objetos que, dependiendo de la época, se les llama pues productos del alma, productos del espíritu, productos de la mente, etc. No era tanto solo la cuestión, si se quiere, física en ese aspecto. No era nada más reducir cosas inteligibles a las cosas que podemos percibir con los sentidos. Lo que recalcaba más en todo caso Marx era justamente esta idea de que estos conceptos tienen, o más bien deben de conllevar a una acción humana. Es, digamos, todavía ser más concreto en ese aterrizaje. No es simplemente, si se quiere, hablar de el debate metafísico al estilo medieval en el que decían, bueno, ¿existen los objetos inteligibles o estos son productos de la conciencia o son simplemente las cosas que vemos representadas en la conciencia? No va, digamos, en un ámbito puramente epistemológico. Se recalca mucho esta capacidad del ser humano de transformar, lo que va a llevar, en todo caso, a decir que el ser humano es capaz de cambiar o modificar tanto su entorno como las ideas que trabaja en él, lo que ya se llamará como tal una actuación revolucionaria. Es decir, se recalca mucho al fin y al cabo esta idea de que son más que nada este perfil de aterrizar los conceptos, que al fin y al cabo sean prácticos y críticos. Como también mencionaba el profe, justamente esta frase de los filósofos, esto es una cita que tomé, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Claro, yo recuerdo que una de, digamos, las críticas que se le hacía a esta frase mucho, en el plan de hay mucha gente que intenta transformar el mundo sin siquiera conocerlo. Y una, digamos, la primera traba que se le pone es justamente cómo puedes transformar algo que no conoces. De manera compleja, porque quizá no estás viendo todo el panorama, quizá no percibes todos los procesos que hay en él. De manera un poco más simplista, pues imaginemos que se quiere transformar un objeto, pero si tú no conoces el objeto, no eres capaz de reconocerlo como siquiera, vas a ser capaz entonces de reconocer un cambio. Eso es una de, digamos, de los aspectos que se recalcaba mucho. Sin embargo, el propio, más bien, en los propios textos de Marx y de Engels también, se menciona mucho cómo de manera dialéctica sí que se da este cambio. De la misma manera que nosotros conocemos las cosas y conocemos nuestro entorno, en ese mismo proceso también podemos llegar a cambiar, dependiendo de las acciones que tomemos. Justamente, digámoslo, para cerrar este punto respecto a la idea de la revolución, es que al fin y al cabo las circunstancias y la educación de una persona obviamente influyen en su proceso, en su transformación, sin embargo no la determinan de un modo fatalista, ya que justamente es debido a su actuar, es decir, las acciones que realice dicha persona, las que pueden modificar tanto las circunstancias como su propia educación, ya no solo la de los demás. Esa misma persona puede cambiar pues su modo de pensar, como le pasó a Marx en este caso, de que tuvo, digamos, esta despertar o este simplemente cambio de paradigma en su pensamiento. Y aquí cito también, es en todo caso la coincidencia de la modificación de sus circunstancias y de la actividad humana la que solo se puede concebir y entender de manera racional como una práctica revolucionaria. Muy bien. ¿Quieren comentar algo? A ver. Claro, ahorita que está hablando Edson, yo también quiero tomar el punto de la transformación y no solo interpretar algo que hacemos o que se hace mucho en la academia, en la filosofía, es que primero queremos tratar de conocer el objeto perfectamente y luego, o al menos lo que me he dado cuenta, como que dices, bueno, vamos a definir el objeto, lo que es, de una manera tan perfecta y luego ya vamos a dar el paso a transformarlo. Pero lo que sucede es que empezamos a hacer lo que a lo mejor muchas otras personas fuera de la filosofía piensan, ¿no? Como que los filósofos solo se la pasan pensando, ¿no? Entonces se llega como que a ese error de eso, que solo sabemos metafísica, pero realmente nunca queremos conocer, bueno, hacer algo con esa realidad. Mientras que con este pensamiento más marxista, con esa dialéctica que en la que se va a vivir, o sea, vamos a adentrarnos y transformar realmente el mundo, porque si no, entonces nos vamos a estar quedando esperando, sentados, pensando unos con los otros, la realidad que cada quien tiene y realmente no vamos a transformar nada, solamente vamos a hacer exactamente lo que las personas fuera de la filosofía piensan que hacemos, ¿no?
Y muchas veces me he dado cuenta que cuando quieres mostrar esta visión en la que quieres hacer un cambio, quieres reconocer las experiencias de otras personas, algunas personas en la filosofía me dicen, bueno, detente, es que ya no estás haciendo filosofía, te estás adentrando mucho a otra cosa que ya no es la filosofía, ¿no? Que en este caso podría ser la sociología, ¿no? Como si la filosofía tiene que ser perfecta e inmutable, y es esta idea también dogmática que tenemos desde la antigüedad, la antigua Grecia, de que esta es la filosofía, ¿no? Yo recuerdo que Sócrates decía que, pues, preguntarnos, o la mayéutica, hacer estas preguntas para conocer a lo que vamos a llegar, es porque estamos estudiando al ser humano, o sea, vamos a hacer algo con eso. No solamente estaba preguntando por conocimiento, ¿no? Sino para que tú, la persona como tal, reconozca lo que conoce y que haga algo con eso, ¿no? Que por eso estudiamos lo que son los presocráticos, yo voy a los socráticos después, porque hay un cambio en la ética, o sea, y hay un movimiento en lo que hace el ser humano para transformar su realidad. Y es algo que luego otra vez como que se pierde, o sea, para llegar a cuestiones muy perfectas e idealistas, y que luego quiero creer que con Marx otra vez se vuelve a tomar esa transformación de la realidad. Claro, sí, sí. Pues sí, en la filosofía antigua hay mucho de eso, ¿no? Sobre todo en la filosofía helenística, con los cínicos, con Claro. Con los epicúreos, tienen ya una orientación más clara. Bueno, en Sócrates, en Platón, Aristóteles, ¿no? Claro, sí. De hecho, Cierto. No sé. simplemente para complementar ahorita lo que mencionas, que me recuerdan cuando mencionaste lo de Sócrates, que es otro punto que quería mencionar. Justamente con el tema de la cuestión del pensamiento humano, hablaba Marx aquí, ahora sí hablando en términos un poco más epistémicos, que el ser humano, digamos, presupone, o por lo menos en su pensamiento, cree que se le puede atribuir a alguna verdad objetiva. Es decir, que se trata, digamos en este caso, como una cuestión teórica que uno es capaz de acceder. Sin embargo, Marx es por lo menos del perfil que invierte esta ecuación, si se quiere. Y él menciona, esta cuestión de si existe una verdad objetiva es más una cuestión práctica, no teórica. Pues es la demostración de la verosidad efectiva, lo que uno contrasta en la práctica, no en la teoría. Entonces, digámoslo de esta manera, y retomando ahorita lo que mencionaba sobre Sócrates, recuerda a una cuestión de la filosofía en la que se intenta justamente abordar la práctica, el buen vivir, que es el del que hablaba Sócrates. Por ejemplo, justamente en la ética, Sócrates mencionaba en su época que la verdad se refleja a través de las acciones y a través del comportamiento humano. La verdad, al fin y al cabo, digámoslo aquí, se aterriza que es una cuestión humana, no de la naturaleza en sí misma. Por lo tanto, es de las personas, del ser humano, de su actuar, la manera en la que lleven a cabo las cosas, será la manera en la que se pueda, a su vez, hacer filosofía, digámoslo así. Quien haga filosofía reflejará la veracidad de sus pensamientos en su actuar, no nada más en lo que escriba, no nada más en cómo forme su tren de pensamiento, digámoslo así, no es nada más algo interno. Eso se ve también en su comportamiento y en su manera de actuar externo. Ahora sí, por favor. No, ¿saben si cambio un poquito de tema? Sí, claro. Adelante, sí. Bueno, pues gracias por las participaciones también. Yo un poquito el acercamiento que he tenido hacia Marx ha sido más del materialismo. Entonces, leyendo un poco acerca de estas cuestiones de relación que propone. Entonces, ya sabemos cómo hablar un poco acerca del proletariado, la burguesía y todo ello. Pero también cuestiones como precisamente desde el género, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir un poco del libro de la emancipación de la mujer. En este vienen un poco de Marx, Engels, Lenin y otros, y si bien los que abarcaron quizá un poquito más desde el materialismo, pues podría ser Rosa Luxemburgo o incluso Lenin, Marx también inició con este tipo de cuestiones. Y lo abarco un poquito porque en uno de sus libros, que es precisamente Manuscritos Económicos Filosóficos del 44, ahí habla acerca del actitud de la mujer, ¿no? Un poquito. Pero él pone en duda lo que después otros materialistas, filósofos y filósofas, van a desarrollar un poco más. ¿A qué me refiero con esto? Es la actitud que se tiene. En esta menciona la infinita degradación que existe el hombre para sí mismo. Esa es la relación y el secreto que va a tener entre el hombre y la mujer, ¿no? Y él menciona la relación directa, natural y necesaria entre dos seres humanos, es la relación entre el hombre y la mujer. Ahora, si bien aquí no se refiere
a una relación como tal, a una relación, no sé, una relación heterosexual que después sí lo va a desarrollar un equity, por ejemplo. Aquí sí él pone en contradicción eso un poco. ¿Qué tal si las necesidades que vienen desde el hombre o las que consideramos como necesidades naturales en realidad son en el sentido que un hombre se concibe a sí mismo? Entonces, y después en segundo lugar o en segunda categoría quedaría la mujer, ¿no? Pero aún no con el nombre de la mujer, sino como un otro. Y ese otro ya después se le asigna determinada producción, ¿no? Que ya sería dentro de la burguesía, a la que es su esposa o otras necesidades, ¿no? Un poco. Pero me gusta precisamente esta parte y les voy a compartir un poquito de este libro, porque esta relación natural, que es la que mencioné hace poco entre el hombre y la mujer, o él menciona que es natural entre los sexos, lleva implícita directamente la relación entre el hombre y la naturaleza. Es directamente su propia determinación natural. Entonces, el hombre se determina naturalmente, el hombre en cuanto a hombre como sexo, y esa determinación de naturaleza le da ese papel a las mujeres, ¿no? Entonces, esas necesidades naturales, él se pregunta, ¿no? ¿En qué medida la actitud natural del hombre se ha hecho humana o en qué medida la esencia humana se ha convertido para él en esencia natural? ¿En qué medida su naturaleza humana ha pasado a ser su propia naturaleza? En esta relación se revela también hasta qué punto las necesidades del hombre han pasado a ser necesidades humanas, hasta qué punto, por tanto, el otro hombre, en cuanto tal hombre, se ha convertido en necesidad, hasta qué punto en su existencia más individual es al mismo tiempo un ser colectivo. Y creo que es precisamente esta parte la que me gusta resaltar un poquito, precisamente para este tema, pero creo que lo podemos abarcar no necesariamente al género, sino a otras actividades desde la lectura de Marx y materialista, que es las necesidades que el hombre se desarrolló a sí mismo, las considera como naturales, ¿no? Y esa naturaleza va a dictar la regla. Que creo que también es algo que podemos ver dentro de la filosofía, ¿no? Se reflexiona precisamente desde el hombre para el hombre, ¿no? Pero ponerlo en duda y de reflexionar acerca de ello nos va a llevar a mucho más reflexiones o a hacer más intervenciones de las que, como ahorita comentaban, con nuestra propia realidad, ¿no? Un poco. Muy bien, entonces sí, es tal vez la creación de un mundo humano o exclusivamente humano. Sí, ¿Lo exclusivamente. podríamos entender así? Sí, precisamente como esa misma naturaleza, en cuanto la toma como suya, como de hombre, bueno, él se pregunta hasta qué punto en realidad la convertimos de las necesidades propias del hombre, ¿no? Y ya en segundo lugar, cómo se relaciona con otro que no es el hombre, que en este caso va a ser la mujer, ¿no? Pero ahí ya entrarían otros modos como las necesidades que consideran, ¿no? Es que estas son naturaleza del hombre, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado, ¿no? Como las necesidades especiales, ¿no? Y es que eso es natural para los hombres o bla, bla, ¿no? Y después ya poner en consideración entonces realmente hasta qué punto estamos avanzando y eso que creemos natural, realmente que no es, no inventado, pero sí a partir de las necesidades que pensamos son naturales, ¿no? Ya, o sea, natural sería entonces así como biológico. Sí, a partir Tipo esas necesidades animales, pero que el ser humano las convierte o las humaniza. Sí, es el mismo punto que, bueno, aquí Erich Fromm también maneja, ¿verdad? De que la relación con la mujer es de lo más humano, lo más humano posible, ¿verdad? Ya cuando se torna plenamente humana y deja esa cuestión biológica o animal, ¿verdad? Sino que ya entra a ser una relación hombre-mujer plenamente humana. Sí. ¿Sí? Entonces, porque bueno, pues ahí ya se supera ese estadio, ¿verdad? De que, bueno, hay una necesidad del hombre masculino natural, ¿sí? Es equiparable a la del macho en el mundo animal. Sí. Sí, eso yo creo que es a dónde va. Sí, más o menos por ahí, que no habitar dentro del mundo y querer utilizar como que ese modelo y trazarlo hacia lo humano, no es como la única justificación, o vaya que debemos cuestionarlo, no decir, bueno, es que es lo natural, como mencionas, como en el mundo animal, no sé, lo macho, lo humano, ¿no? Sí, aquí, bueno, lo que me parece es que Marx no emplea la palabra cultura. No. Pero parece que estuviera hablando de cultura, porque es un mundo creado por el humano, o una naturaleza humana, o sea, no una naturaleza que está allá afuera, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, ese me parece también que es un punto muy relevante, y precisamente ahora en el siglo XXI, ¿sí? Cuando ya estamos viviendo, ¿verdad?, lo que es el desarrollo de estas ideas de Marx, por ejemplo, en el feminismo, ¿verdad? O también en las corrientes culturalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vemos este peso de Marx
que puso estas bases, ¿verdad? Lo puso ahí en una mesa de discusión. Sí. Una relación plenamente humana. Eric, ¿quieres comentar? Sí, quería comentar, primero que nada, yo no me considero una gran conocedora de Marx, pero... No, pues aquí tampoco nosotros. Bueno, Porque sí. es vastísimo, Sí, aparte. O sea, claro, que digan, claro. bueno, ya me leía Marx, wow. ¿no? O sea, todo el Capital, todos los No, Bundes. sería demasiado. Ajá. No, pero lo que venía pensando justo con esta pauta que dio del siglo XXI, yo pues que reconoce al siglo XXI y pensé mucho en el mundo de las redes sociales, ¿no? Entonces como que dije, a ver, ¿qué pensaría Marx de las redes sociales? Ajá, Y muy pensaba, estaba viendo un documental ayer de Marx, así que pequeño, de 40 minutos. Y me llamó la atención que había una pancarta dentro de todo este activismo que había en ese momento de la lucha obrera, Ujú. que proclamaba por las 8 horas de trabajo, ¿cómo se dice? Jornada laboral de 8 horas, pero la pancarta era algo así como 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para vivir. Y yo me quedé mucho con ese de 8 horas para vivir, porque justo pienso que en este momento es una conversación que sigue vigente, ¿no? El cómo ahora quieren que la jornada laboral sea de 40 horas. Sí, se lucha por las 40 horas, pero en esa parte de para vivir, pensaba mucho también en este concepto que toca Marx de la dignidad, de cómo la dignidad humana es una moneda de cambio, ¿no? Para los burgueses. Entonces, en esta dignidad en la que yo quiero vivir, o sea, yo quiero no solamente estar durmiendo y trabajando, quiero tener tiempo para el ocio, es donde yo encontré las redes sociales como una manera nueva de explotarnos a nosotros como consumidores. Es decir, de que en mi tiempo de ocio, que a lo mejor, no sé, salgo de trabajar 6 de la tarde, ya no están abiertos, no sé, museos, ya no están abiertos a lo mejor unos espacios específicos en los que me gustaría invertir mi tiempo. ¿Qué hago? Pues me pongo a ver TikTok, me pongo a ver Instagram, etcétera, pero me encuentro en esas plataformas con personas que desde mi casa, que yo estoy dándole una vista, que yo estoy interactuando con ese video, le estoy dando a esa persona un capital, ¿no? Pues le estoy, ¿cómo se dice? Contribuyendo a este nuevo empleo que ha surgido en esta década. Bueno, no sé si en esta década o desde la pasada, pero pienso en eso, en cómo a lo mejor tendríamos que cuestionarnos un poquito más qué papel tenemos nosotros como consumidores de este tipo de contenido en el que estamos siendo, pues a lo mejor suena una palabra muy cruda ser explotados, pero también cómo es que desde ese ocio, que se supone que es el tiempo para mí, en el que yo lo disfruto en sí mismo, también estoy siendo utilizada. O sea, mi dignidad también está siendo como ultrajada, ¿no? O sería correcto decir, está convertida en mercancía. Sí, Sí, está mercantilizado. Se está monetizando de alguna manera, ¿no? Sí. En ese ocio. Entonces, bueno, son muchos elementos ahí, ¿verdad? Que Marx fue pionero o estudió. Definitivamente que se adelantó, ¿verdad? A su tiempo, podríamos decir. O bueno, que todavía siguen siendo útiles para analizar esta realidad que tenemos, ¿no? Bueno, voy a comentar aquí también otras ideas de Marx. Quería comentar algo sobre lo que Adelante. está diciendo Adelante. Elena. Me recordó, hay un capítulo de la serie de South Park en la que se habla que nos hemos convertido, o sea, por estar tanto tiempo en redes, en anuncios y no nos damos cuenta que nosotros somos anuncios en la que recomendamos a los demás cosas que vimos en internet o cosas que tenemos en casa, ¿no? O sea, nosotros nos hemos vuelto parte de ese sistema capital en el que vamos moviendo un producto para poder enriquecer a alguien más, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta que nosotros mismos somos esos anuncios. Y me acuerdo mucho con lo que estaba diciendo Elena y me da mucha risa recordar el capítulo. No, pues hay un capítulo de... ¿Cómo se llama esta serie? Black Mirror. Sí. Sí, que una pareja que está muy necesitada de dinero aceptan una... creo que es el esposo o la esposa, aceptan un injerto. Bueno, estás hablando, por ejemplo, estamos hablando aquí y de repente, sí, yo te recomiendo detergente tal porque... Sí, entonces te lo mandan, me da la señal para que tú emitas el anuncio mientras estás hablando. Entonces ella es maestra de primaria y mientras está dando la clase, de repente, el juguete, quién sabe qué está disponible ahora,
corre a comprar, güey, quién sabe. Sin que ella lo pueda controlar, ¿verdad? Es una controla remoto. Claro. Entonces, bueno, es pues un ejemplo horroroso, ¿verdad? De cómo se podría visualizar esta nueva economía digital o estas formas, ¿verdad?, de emplear hasta la subjetividad humana como una plataforma de dinero, ¿verdad? La otra, bueno, pues es la mercantilización también de las emociones, incluso de los sueños, la imaginación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, quisiera precisamente sobre eso hablar un poco de economía, ¿verdad? En Marx, alguna nota. Bueno, dice Marx que la producción siempre es material y siempre es en sociedad. No existen productos individuales o trabajo individual así nada más. Entonces, siempre tiene que ser en sociedad. Entonces, él le llama, a lo contrario, que se manejó mucho en el siglo XVIII, el individuo que puede hacerlo solo. El individuo que puede sobrevivir solo, que puede vivir solo. Y el ejemplo es Robinson Crusoe, ¿verdad? En su isla. Les dice, bueno, Marx dice, esas son Robinsonadas. Sí, o sea, tenía un desprecio total por ese tipo de pensamiento, donde el individuo por sí solo puede hacer todo. Entonces, siempre el individuo tiene que ser alguien que trabaja en sociedad. O sea, recordando a Aristóteles, el animal político, son politikon, ¿verdad? Entonces, bueno, el hombre el ser humano no puede estar sin otros seres humanos. Tiene que trabajar con los demás, ¿verdad? Entonces, Marx va a negar enfáticamente un individuo aislado. Estamos diciendo un Robinson, ¿verdad? Y critica duramente a Proudhon, ¿verdad? Proudhon, este filósofo francés, por considerar este punto, ¿verdad? Porque dice Proudhon, habla de mitologizaciones y pone a Prometeo, Adán, como superhombres, ¿verdad? Así que lo pueden todos solos y son poderosísimos, etc. Dice, eso no puede ser, tiene que existir el ser humano siempre en colaboración, siempre en sociedad. Existe la producción en abstracto, pero la misma debe convertirse en algo concreto, producción de cosas singulares, ¿sí? Entonces se puede teorizar la producción, como lo hacen los economistas clásicos, ¿verdad? Ricardo, Smith, etc. Pero debe caer, ¿verdad?, todo eso en un análisis de cosas concretas. Entonces ahí también es la peculiaridad de Marx, ¿verdad? Esta cuestión de que se mete a estudiar la economía de pueblos del Amazonas, de África, de China, etcétera, etcétera, en sus procesos bien concretos, ¿verdad? Entonces, eso también es algo bastante innovador en Marx, ¿verdad? Para Marx existen leyes precisas de la economía, o sea, no hay que olvidar que Marx emplea mucho el término leyes, porque tiene también mucho la influencia del positivismo todavía, ¿sí? Claro. Entonces, lo emplea mucho, tiene cosas muy precisas, muy claras, muy formuladas matemáticamente, ¿verdad? O con mucha precisión, ¿sí? Entonces son leyes que rigen procesos singulares, pero que no olvidan la unidad o lo general. Entonces yo puedo estar hablando de la moneda en los aztecas, el cacao, ¿sí?, el maíz, pero eso corresponde a un proceso más grande, ¿sí?, la economía mesoamericana o del continente americano, ¿sí? Entonces habría que ponerlo ahí. Entonces la producción general debe irse a una ramificación en producciones particulares y todo eso debe desembocar otra vez en la totalidad de la producción, ¿sí? Tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Entonces ahí está el proceso. Está bien teorizar la producción en general, por ejemplo Adam Smith, pero se tiene que llevar el análisis a lo particular, ¿sí? Bueno, ¿y qué fin tiene la producción? Pues no es la mera ganancia, sino el ganar mismo, ¿sí? El ganar mismo. Y luego tiene esta nota muy interesante que dice, en esto está la superioridad de los yanquis sobre los ingleses, ¿sí? Entonces ya lo veía Marx, ¿verdad? Entonces, bueno, los ingleses ganan, tienen ganancias, pero los americanos piensan en ganar, ¿sí?, en ganar en sí, ¿sí? Interesante. Entonces, esto muestra el máximo apogeo de un pueblo, el desarrollo total de su producción, su apogeo histórico. Entonces, bueno, Marx va a criticar a la economía burguesa en 2 puntos, la propiedad y la protección de la propiedad mediante la justicia, la policía, dice. O sea, el gobierno, ¿sí?
Entonces dice, crítica que tienen los burgueses en la economía es que hablan de propiedad, pero piensan que es propiedad privada o propiedad burguesa, siempre. ¿Sí? Y piensan, también es otro error, dice, que hay un Estado de Derecho para proteger la propiedad privada, ¿sí? O que se puede proteger así. Entonces, lo que dice Marx en contra es, bueno, toda producción es apropiación de la naturaleza, entonces es una tautología afirmarlo. Cuando estás hablando de producción ya estás hablando de apropiación de lo natural, ¿sí? Del agua, de la tierra, de las plantas, de lo que sea, ¿sí? Entonces, lo cual no significa que hablemos de propiedad privada, porque también existió la propiedad comunal, ¿sí? Y eso ahora lo confirma la arqueología. O sea, el estudio de los pueblos prehistóricos, por ejemplo, pues hablan de los recolectores cazadores, ¿sí? Que vivían en estas comunidades donde no hay mucha diferenciación entre los miembros de una tribu, por ejemplo. O sea, ya después hablas de los entierros con ajuares, con adornos, etc., que ya habla de una desigualdad. Pero primero hay esas sociedades primitivas, ¿sí? Segunda crítica, bueno, toda forma de producción engendra sus propias formas jurídicas, ¿sí? Toda forma de producción engendra sus propias formas jurídicas, su propia forma de gobierno. Entonces, los economistas, o sea, esta escuela clásica, fallan en cuanto creen que la justicia y la policía valen para toda forma de producción, ¿sí? Entonces, ellos dicen, siempre ha habido propiedad privada y siempre ha habido contratos y siempre ha habido policía, o sea, gobierno, ¿sí? Pero dice, la ley del más fuerte también es una forma de producción o viene de una forma de producción y tiene su derecho propio. Entonces, ¿a qué nos suena esto de la ley del más fuerte? Creo que ahora está muy en boga, ¿verdad? Con alguien que acaba de decir eso, ¿verdad? Una persona muy poderosa que dice que ya no le importa el derecho internacional, ¿sí? Entonces, ya lo estaba aquí de alguna manera poniendo Marx, ¿sí? O sea, esa gente que hace su forma de producción tiene su propia legitimidad y su propio derecho, ¿sí? Entonces, bien puedes decir tú, si lo tienes, si soy el más fuerte, mi derecho es el derecho, ¿sí? Es algo impactante, ¿verdad? ¿Sí? A ver, bueno, Edson. Justamente ahorita que estaba hablando de este aspecto económico, yo aquí tomé un fragmento del libro justamente de los manuscritos económicos y filosóficos, que ya lo han mencionado también aquí, de una parte en concreta llamada Los requisitos humanos y división del trabajo bajo el dominio de la propiedad privada, justamente. Se menciona lo siguiente. Hemos visto que significación tiene en el supuesto del socialismo el término de la riqueza de las necesidades humanas y por ello también de un nuevo modo de producción y un nuevo objeto de la misma. Ahora, nueva afirmación de la fuerza esencial humana es también un nuevo enriquecimiento de justamente lo que es la esencia humana. Dentro de la propiedad privada, el significado inverso. Cada individuo especula sobre el modo de crear en el otro una nueva necesidad para obligarlo a un nuevo sacrificio, para sumirlo en una nueva dependencia, para desviarlo hacia una nueva forma del placer y con ello de la rutina económica. Justamente es esta parte la que más me llama la atención. Digo, ahorita que mencionaba también este tema de que se cree que tiene cierta legitimidad esta cuestión de la idea del gobierno del más fuerte, de la ley del más fuerte, también mencionaba Marx, muchas veces, no solo en esta cuestión, sino en general, se ha actuado a lo largo de la historia en distintas sociedades en esta idea de que para crear un nuevo modo de producción, primero tengo que crear una nueva necesidad a la gente. Justamente, yo lo voy a, digamos, no a extrapolar a cuestiones más grandes porque es de las citas que me parece que más polémica puede causar en Marx, esta idea de que, bueno, los modos de producción siempre han subsistido bajo la idea de crearle necesidades a la gente. Énfasis en el crearle, no tanto en el descubrir
no tanto en el sanar alguna necesidad que tengan, no tanto en intentar, digamos, suplir o cumplir con dicha necesidad, no, crearle una nueva. O sea, por ejemplo, aquí cuando se habla del tema del placer podríamos pensar en los cientos de productos que se venden en internet y que siempre dicen, este está enfocado hacia esta cuestión en concreto. Y que si uno lo va revisando, dices, bueno, este problema para empezar, ¿de dónde se originó? Yo les pongo un ejemplo justamente con esto que tengo aquí, con los audífonos. Antes pues, se requería un equipo muy estorboso para tener audífonos. No sé si recordarán de películas, más que nada, de los 80s, 70s, cuando veías a alguien que tenía unos audífonos, eran enormes, tenían aquí, digamos, un cable bastante grueso, y por lo general iba enchufado a su propio aparato. Si no mal recuerdo, creo que eran los microcomponentes. Y bueno, y eso que a lo mejor eso tenía de los 80s, de los 90. Pero Walkman, ¿verdad? el Walkman, sí, es verdad. Es aquí, ¿verdad? Sí. Grandote. Así es. Para un cassette. Un cassette Y con el cable. que con el tiempo fue evolucionando a los discos, con el Sí, tiempo el fue disco. evolucionando al MP3. después lo que fue el MP3, El MP3. que ya tenía la música integrada y que uno iba a comprar específicamente el que tenía ciertas canciones. Después, pues justamente todo tipo de aparatos, incluido el teléfono, que ya tienen esa cuestión. Pero ahí, digamos, es también uno de los aspectos que va a tener Marx, que es esta idea de la crítica del progreso. Porque es como mencionaba usted al principio, profesor, Marx siempre fue, digamos, muy asiduo y muy lector de los autores de la Ilustración, pero como algunos de estos, también fue un profundo crítico con la idea del progreso. Claro. Sobre todo con esta cuestión de crearle O necesidades con a la ese gente. tipo de progreso. Por lo menos sí, en ese tipo de progreso, sí. Por lo menos para Marx, eso no era un progreso. Crearle nuevas necesidades y nuevas dependencias a la gente no era un progreso. De hecho, digamos, es algo más cíclico. Porque no sales de seguir la misma dinámica, simplemente le cambias el producto. El progreso sería más bien lo que comentó Ana ahí del mundo humano. De llegar a esta concepción de las relaciones plenamente humanas. Bueno, pues justamente con eso podríamos decir que esa es la idea que antepone Marx contra esta cuestión de crearle necesidades a la gente. Porque van muy a lo básico, lo normal tal vez. Pues O yo me necesidades muy atrevería básicas. a decir que algunas ni siquiera son de cuestión animal, porque hasta cierto punto, ¿por qué una persona necesitaría un air fryer, por ejemplo? Porque la gente necesitaría de repente aparatos muy específicos, como han visto de estas, que son como aspiradoras pero chiquititas circulares que van andando por ahí en el piso. No recuerdo cómo se llama, pero bueno, eso, por ejemplo, ¿para qué la necesitaría una persona? O sea, no son necesidades naturales en ese aspecto. No, una Alexa, ¿no? La Alexa, por ejemplo, es también. una inteligencia ahora artificial, ¿no? Que te ayuda, te mide Pues, los tiempos, de hecho, calcula tus tareas. Justamente también era algo que quería ligar con este tema de la inteligencia artificial. Si nosotros ya teníamos buscadores como Google, ¿para qué necesitábamos entonces una inteligencia artificial? Que muchas veces nos va a arrojar resultados de Google justamente porque es donde los busca. También en esta cuestión, digámoslo, se crea otra vez esta idea de venderle necesidad a la gente, porque ahora todo aparato nuevo que sale, lo primero que te dicen es tiene una IA, y se prende. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no tiene? ¿Tan necesario es que lo tenga? Si ya de por sí, por mucho que los aparatos nos permitan hacer muchas cosas, ya se ha hablado mucho del tema de la obsolescencia programada, del tema de cómo estos aparatos que estaban hechos para durar más tiempo llega a un punto que recuerdo que incluso mencionaban que era en plan de tienen una vida límite de 2 años, nada más por algún motivo, en el cual sus actualizaciones, lejos de, digamos, mejorar su rendimiento, lo empeoran. Lejos de buscar que el producto se mantenga, lo que quieren es que tú renueves el producto, que te deshagas de él. Claro. Y digamos, es justamente otra vez retomar esta cuestión de que Pues se están los busca focos crear... también. ¿Los cuales? Los focos. Sí, con Ah, sí, esa Los situación focos de- en algún tiempo en el... ¿Cuándo fue? En el los principio del 30, siglo algo XX. así. Sí. Dijeron, ¿saben qué? Ya no van a durar toda la vida, sino que ya les vamos a poner ahí cierto diseño, ¿verdad? Para que se apaguen. Sí, Se cada acaben. cosa- Hay un foco que está prendido desde 1900, no sé qué. Sí. ¿No? Sí. No lo han apagado. Porque es de los Que ancianos. nos demos una idea de cómo era un foco originalmente. Sí, es una casi vida eterna, ¿no? Exacto. De hecho, hace poquito vi un pequeño documental sobre eso y decía que, no me acuerdo cuál era la marca específica, lanzó como una
a varios países, o sea, les lanzó como con una, vamos a juntarnos porque tenemos un problema. Nuestros focos, en todo el mundo, bueno, donde tengan focos, están funcionando internamente. Entonces no estamos ganando dinero. Entonces vamos a crear aparatos que tengan un límite de vida. A pesar, como dicen, ¿no? A pesar de que hay un foco que está perdido hace mucho tiempo. El celular, bueno, tiene una vida limitada. Exacto. ¿Verdad? Tienes que comprarte otro, ¿no? Y de repente uno puede ir en buscar el Nokia, creo que era 2600 o por ahí, el que no puede romper con facilidad y funciona. Obviamente está limitado la capacidad del tiempo, pero sigue funcionando. Claro. Y perdón, pero como también como dice Edson, o sea, nos crea una necesidad y a lo mejor ahorita ya no es que se eche a perder el celular, sino que sacar un nuevo modelo que tiene X o Y cosa que a lo mejor no nos sirve para nada, o sea, algo que sea útil, realmente útil, sino que simplemente es un modelo distinto. Lo que me recuerda como el capítulo de Los Simpsons, donde Lisa crea una muñeca y luego sale la Stacy Malibu que tiene un sombrero, dicen, es que es la misma, pero tiene un sombrero distinto, ¿no? O sea, el sombrero es nuevo, aunque sea algo banal, ¿no? O sea, puedes comprar un sombrero o conseguir otro sombrero, pero no, o sea, la Barbie, perdón, la Stacy Malibu viene con ese sombrero, eso le vuelve la necesidad, y creo que seguimos en ese Y ciclo. todo lo aprovechan, ¿eh? Porque ahora va a salir una Barbie que era autista. Todo, sí. Salió la Barbie mexicana y... Bueno, a ver, Bueno, justamente también a esta cuestión, muchas veces esta idea de crear una necesidad viene muy ligado a lo que mencioné aquí, a la idea del placer, porque es en plan de te voy a crear esta necesidad que realmente no es necesaria porque vas a satisfacer esta cuestión por placer puramente y ni siquiera, digamos así, no es una necesidad básica, o sea, no es como tener cierto nivel en calidad de aire, tener cierta accesibilidad a los alimentos, al agua, a tener un techo propio. Vaya, justamente esta no es una necesidad natural, es simplemente algo creado que también, y recuerdo que mencionábamos en otro programa cuando hablamos sobre el tema de las IAs, apoyado muchas veces en estas cuestiones psicológicas de reforzarte una idea, reforzar en este caso una necesidad, para que tú la satisfagas y que lo único que obtengas a cambio sea placer. Y que, por ejemplo, eso de lo que en gran medida se basa en todo el tema de las IAs, especialmente los chatbots, que usualmente simplemente están hechos para contestar a lo que tú quieres. O sea, están hechos al fin y al cabo a responderte de manera probable a lo que quieres leer. Claro. Y que, por ejemplo, también es, digamos, una de las cuestiones por las que, en cuanto salió de manera más accesible la cuestión de la IA, pues lo primero que empezaron a crear fueron chatbots. Después, cuando se pudo hacer ya la generación de imágenes que hicieron, pues crear un chatbot con generación de imágenes. Y de ahí, por ejemplo, yo recuerdo que cuando salió, mucha gente mencionaba que decían, es que la IA puede ser una herramienta muy útil en muchas cosas. El detalle es al fin y al cabo cómo se utiliza. Y la mayoría de veces se utiliza simplemente para seguir este círculo vicioso de intentar llenar una necesidad falsa, una necesidad impuesta. Y que, por ejemplo, se puede notar mucho en que en redes sociales, pues ¿para qué se usa la IA más que nada? Para llenarte de más anuncios, nada más para eso. O sea, si ya de por sí te llenaban con anuncios creados por humanos, bueno, ahora te llenan anuncios con humanos utilizando una IA, porque es más fácil y todavía crean más anuncios todavía. Claro. Muy bien, bueno, vamos cerrando un poco para entrar en los temas ya finales. Bueno, pensamiento de Marx ya plenamente, ¿qué tendríamos que hacer con Marx en estos tiempos? A ver, Ana. Bueno, yo para cerrar, o sea, y como reflexionar un poquito precisamente dentro de nuestros tiempos, les quiero compartir como ahorita, retomando un poco lo que estaba comentando acerca de la imposición, ¿no? Un poquito la imposición o determinar qué es lo natural o qué es lo que necesitas. Y precisamente desde el lado de la burguesía. Lo tomo o lo hablo un poquito ahorita porque estamos, como mencionaba, llenos de propaganda por algunos lados, de publicidad. Entonces, hay una parte de Marx y Engels, la ideología alemana, que menciona el burgués se burla de las instituciones siempre que puede en todos y cada uno de los casos concretos, pero quiere que los demás se atengan a ella y la respeten. Bastante actual. Sí. Y en este preciso, bueno, aquí ellos hablan del carácter de la familia, ¿no? Y mencionan, entre comillas, de la familia. Quiero decirte qué es lo que va a ser natural. Se me antoja esa isla o se me antoja ese país. Sí. No me importa. Exacto, pero cuáles son los pilares de ello es
el matrimonio, la propiedad y la familia se mantienen indemnes, pues son prácticamente los fundamentos sobre los que ha erguido su poder la burguesía. Y lo menciono únicamente porque matrimonio, propiedad y bajo los principios de libertad, ¿no? Creo que nos resuenan bastante a algunos de los esquemas políticos que se están utilizando. Así es. Entonces, únicamente comentarlo para que lo tengan presente, y creo que es algo que, en lo que actualmente Marx nos podría apoyar en cuanto a determinar, y de hecho pensar, ¿no? A quiénes son las personas que están dentro de los poderes y qué es el común que tienen todos ellos, ¿no? Incluso dentro del mismo Estado, primero, pues nuestro gobernador consolidó su carrera con un matrimonio y una familia, ¿no? Y es un ejemplo actual, pero realmente cuento muy viejo, ¿no? O sea, para darle poder a alguien, ¿no? Entonces reflexionar al respecto de ello y tenerlo presente un poco, ¿no? Claro, muy bien. Yo quiero decir algo al respecto. Sí, adelante. De hecho, yo ayer estaba viendo en internet anoche que el presidente Trump había mandado un mensaje a la corona danesa en la que decía, oigan, ¿por qué la princesa, no recuerdo el nombre de la princesa, porque no se casa con mi hijo menor, que no recuerdo su nombre, Barron Trump creo que se llama, y que su dote sea Groenlandia? Y entonces todos los historiadores estaban quejándose, como para empezar, tú no eres de la realeza. Segundo, la dote ya no existe. Tercero, eso no tenía ningún sentido que te entregasen un pedazo de tierra tan amplio cuando las últimas dotes que se hicieron fueron económicos en dinero como tal, no como extensiones de tierra. Y me parece muy, muy gracioso, ¿no? Y esto nos parece gracioso, pero... No, sí, claro. Sí, pero... Nuestro capítulo de Black Mirror. En esto me estaban preguntando como que en qué momento de la historia nací, o sea, yo solamente quería vivir tranquilamente. Algo surrealista, ¿no? Sí, claro, sobre la misma línea que estaba planteando Ana, pensaba justo cuando estaba hablando eso, en esta imposición hacia lo romántico, el cómo también todo lo romántico ha sido sé que hay una necesidad biológica de procrear y de vivir a lo mejor en comunidad, ¿no? Algunos animales así se comportan, pero cómo tomar esa necesidad pues biológica y transformarla en una necesidad completamente diferente, como lo que mencionaba hace rato sobre abusar, ¿no? También de ese sentimentalismo y de que los humanos pues también tenemos sentimientos, ¿no? Entonces, justo como esta propaganda de política y de personas que son afines a, no sé, creo que al ser los políticos unas personas con mucho poder, las personas que aspiran a tener poder al final de cuentas terminan comportándose como y me refiero de nuevo como influencers, creadores de contenido que toman esta propaganda política justo del matrimonio heterosexual, panista, ¿no? Y lo transforman en una necesidad que ahora ese placer que yo podría haber sentido de tener una pareja, de descubrir, no sé, el amor o algo por el estilo, es diferente, tiene una exigencia y demanda completamente diferente que se va a acoplar al final de cuentas a lo mejor partido político, a lo mejor a toda una, ¿cómo se dice? Como un complot político mundial, internacional. Entonces, justo también creo que la reflexión sería no dejar de cuestionarnos de dónde vienen nuestros deseos y que no solo el consumismo no es limitado hacia los objetos físicos que intercambio con dinero, ¿no? Sino el consumismo también es qué deseo de todo aspecto de mi vida. Claro. Entonces creo que sería interesante cuestionarnos eso día con día. Sí, por supuesto. Muy bien, entonces vamos cerrando ya. Con un comentario breve, a ver si quieres comentar, Edson. Sí, justamente en estas cuestiones de las que se tiene que retomar amar hoy día, yo recuerdo una frase que mencionaba, es que es un plan de eso de retomar autores, yo no sé cómo se llame, no es, digamos, solo una cuestión personal. Yo recuerdo que lo mencionaban así, decía, es algo inevitable. Cuando dicho autor comenta de su situación respecto a lo que se está viviendo y empieza a desarrollar la idea, uno no puede evitar pensar en decir, oye, esto se parece mucho a lo que está pasando ahora. ¿Por qué? ¿Por qué este señor, que, digo, dependiendo del autor, a lo mejor vive hace 50, 100 años, o en el caso de los más antiguos, hace 2000, 2500, ¿por qué habla de problemas
de su época, que se parecen tanto a problemas actuales y estamos tan alejados en tiempo e incluso en espacio también. Es, digamos, algo muy común y que, por ejemplo, en el caso de Marx, resuena mucho en estas cuestiones políticas y económicas, de decir, estos problemas ni son algo nuevo y tampoco, digámoslo así, no es algo que no nos tendría que sorprender en ese aspecto justamente porque no es algo nuevo, o sea, es algo que ya lleva mucho tiempo desarrollándose y que ya en este caso Marx ya tuvo que lidiar con ello en su momento, obviamente con la política de sus tiempos, Claro. pero que vemos que siguen dinámicas parecidas. Así que, en este caso, yo voy a cerrar, digamos, con el siguiente comentario que viene justamente de uno de los trabajos que hice en octavo, noveno semestre, cuando nos pusieron a leer a Marx justamente, y es comentar la siguiente nota. Marx explica cómo a través de la producción, esto es sobre un capítulo concreto del Capital, es el capítulo 24, el de la acumulación originaria, por si alguien después lo quiere investigar. Menciona lo siguiente, así a grandes rasgos. El tema de la creación con el capital es que a través de todo su proceso, a través de la generación de este mismo, se produce una división entre una élite que es capaz de acumular riqueza y el otro lado sería un sector desfavorecido, que al no contar con otra cosa nada más que solo vender su propio pellejo, es decir, su fuerza de trabajo y a ellos mismos como medio de dicha fuerza, se genera entonces el tema de la acumulación originaria, la cual se origina también, por ende, la pobreza de la gran masa que, a pesar de su trabajo, lo único con lo que subsiste es de la venta de sí mismo, de esa misma fuerza de trabajo. Y este es un comentario que yo hice respecto a ese capítulo, por lo menos en esta parte. Mencioné lo siguiente. Todo esto me recuerda al tema de la libertad, siendo que en ese mismo curso hablamos sobre un texto clásico llamado La diferencia entre la libertad entre los antiguos y los modernos, que seguramente lo sonará. Ahora, hasta donde recuerdo, la cuestión con la libertad de los antiguos se mencionaba, o por lo menos se consideraba que para hablar de una libertad efectiva, nadie debe ser lo bastante rico para comprar a alguien, y nadie debe ser lo bastante pobre para tener que venderse. En cambio, con la libertad de los modernos, hasta donde recuerdo, establecía que su libertad consiste en que no se te impida tu desenvolvimiento y tu accionar, pero siempre y cuando tengas los medios, por ejemplo materiales, o en el caso de estos monetarios, para hacerlo. De otro modo, no se podría ser libre, y por ello no se le consideraría como tal a esta cuestión de ser alguien que vende su fuerza de trabajo. No sería muy distinto a ser un prisionero o un esclavo. Sí, de hecho, bueno, yo creo que Marx lo vivió en carne propia, porque en Inglaterra tuvo que escribir en revistas, porque estaba muy pobre, ¿no? Sus hijas enfermas, y no, entonces tenía una situación, como dicen, del carajo. Pues bueno, tuvo que vender su pluma, ¿verdad? Para sobrevivir, mientras les llegaba ahí dinero y un buen trabajo, ¿verdad? Bien, Edson, muchas gracias. A ver, Paul. Claro, yo lo que quiero rescatar principalmente es sobre los conceptos de la estructura y la superestructura, que luego nos van a dar oportunidad para hacer la teoría crítica, estudiar la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt. Creo que es importante reconocer, y que sabe que a lo mejor ahorita en la actualidad, como a lo mejor muchas personas no conocen los términos como tal, si podemos llegar a conocer la estructura, cuál es la base, al menos en Marx, que era económica, pero creo que en la actualidad la podemos reconocer como algo de poder, que va a formar la superestructura, que van a ser los ideales en cuanto a las leyes, la religión, lo que se transmite de familia a familia, que va a perpetuar que la estructura siga estando en el poder, ¿no? Que, como por ejemplo, ahorita me he dado mucha cuenta de que en internet, que todos dicen, es que usa tu sentido común, y lo digo con comillas, ¿no? Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué es el sentido común, no? Sino que lo que ellos están interpretando como sentido común es la superestructura en la que están, se les ha fijado, ¿no? Como llevar a lo religioso, como que, bueno, el matrimonio es un hombre y una mujer, o el matrimonio es para tener familia, esto es el matrimonio, esto es la perfección, la idea como tal. Entonces, para que se pueda mantener esa misma estructura de poder, pues se reconoce que las personas que no han tenido la oportunidad de educarse más,
o de que conozcan más allá, porque te señalan como, bueno, en este caso, ¿no? Que en internet dicen, es que eres un zurdo, ¿verdad? Y cuando les preguntan, bueno, ¿qué es un zurdo? Dicen cualquier barbaridad, en el sentido de que no tiene ni sentido lo que están diciendo, solamente dicen cualquier cosa de lo que interpretan de lo que les han dicho otras personas que están en el poder, ¿no? Porque los que están en el poder están diciendo que el zurdo es esto, malo, va contra la familia y esto, ¿no? Pero ellos mismos, su sentido común es que son malos. Sí, claro. Entonces, creo que es bastante importante tanto para la filosofía como para que se pueda llevar a la educación este reconocimiento de las estructuras, conocer las ciencias sociales, reconocer en la misma filosofía que hay estructuras en las que vivimos, ya decía Marx, ¿no? Que hay que reconocer el momento en el que estamos viviendo y cuáles van a ser las estructuras y superestructuras que hay en ese momento, porque si los seres humanos estamos siendo, o nuestra dignidad se está sublevando al poder de alguien más, pues hay que reconocerlo y hacer algo para lo mismo de transformar, no que solamente la filosofía se quede en que, bueno, alguien más estudió esto, yo voy a analizar qué estudió, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que adentrarnos, tenemos que estar ahí, reconocernos en el otro y vivir con el otro, porque al fin y al cabo, como hemos dicho en varias ocasiones, somos animales políticos y considero que esa es una verdad. Así es, muy bien. Y nos necesitamos. Sí, bueno, yo ya había contado un poquito como la necesidad o la importancia de Marx precisamente para la actualidad, pero creo que estamos todos un poquito en sintonía acerca del momento en el que estamos viviendo un poco y nada más tener presente precisamente eso, ¿no? Que todo lo que vemos o recordar que lo que consideramos como natural, lo que es este valor como acerca de la familia, ahorita que escuchamos mucho de que quieren destruir a la familia, quieren todo esto, ¿no? Reflexionar alrededor de ello y saber que uno forma parte de esos contextos en los que estaba mencionando Paul, tener parte de lo del consumismo que mencionaban tanto Edson como Heréndira, y recordar un poco, ¿no? Que quienes, como mencionaba Marx, los que son parte de esta burguesía se van a burlar de esas instituciones como a espaldas, pero las van a pregonar un poco, entonces tener cuidado un poquito con ello. Muy bien, muy bien. Sí, me gustaría cerrar pensando en el papel que tiene la comunidad, vivir en comunidad. Como mencionaba usted, Marx hablaba de que no existía como que el individuo ese de que propiamente, ¿no? Sino que siempre tiene que vivir en sociedad. Tiene que vivir en sociedad. Y pienso yo que parte importante de esto es no caer en esa propaganda. Por ejemplo, nosotros que estudiamos filosofía, en la propaganda pues de que la filosofía es para entre filósofos, sino que a veces es como quizá complicado, pero hay que bajarnos si es que nos consideramos que estamos un poco arriba, bajarnos como a el lenguaje, sí, en el lenguaje sobre todo pienso yo que es muy importante a la hora de comunicar nuestras ideas, porque la filosofía pienso yo que es muy importante justo porque las cuestiones que nos estamos planteando son unas cosas impactantes que están sucediendo hoy en día y hay muchísimos conflictos más. Entonces yo diría que es importante reconocer esa importancia desde el lenguaje para poderlo transmitir a las personas que quizá no están tan adentradas en estos tecnicismos o especificaciones, y así lograr que la sociedad como que se lleve un poco mejor, ¿no? Y que estén enterados de toda la postura y lo que hay detrás de lo que quizás se considera como ahora una naturalidad, y sí. instar a esa quizá como humildad, o no sé cómo llamarlo. Llevarlo a lo concreto, ¿verdad? Porque pues ahí por eso dice Marx, ¿no? Que la producción no solamente sería producción de máquinas, arados o cosas, sino también producción de amor, dice, ¿no? O sea, también es producción de amor, o sea, alguien, ahí lo retoma Eric Fromm, ¿verdad? Para Marx es eso, ¿verdad? O sea, es una producción donde el ser humano, ¿verdad? Da amor a los demás, ¿verdad? Entonces, ahí la filosofía también es ese amor de dar a los demás, ¿verdad? Y las personas mismas, ¿verdad? Entonces dice, bueno, si no haces las cosas con amor, pues ese es algo miserable, ¿verdad? Entonces tiene que estar presente ese tipo de producción también humana, ¿sí? De lo humano para el humano, ¿sí? Bueno, y yo cerraría, vi un video ahí que me voló la cabeza de la Deutsche Welle, que bueno, pues es un medio asociado a la derecha, regularmente, pero por eso me hizo raro, porque está hablando, ¿verdad?, de ciertos personajes que están ligados ahorita a Donald Trump,
déjenme verlo aquí, es Curtis Yarvin. Curtis Yarvin es un influencer, pero que, bueno, tiene una filosofía, digámoslo así. No sé si él tenga formación filosófica, pero habla de una ilustración oscura, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la ilustración que propone Yarvin es que se acabe con el Estado-Nación, como lo conocemos, y más bien se hagan países gobernados por un CEO, por un ejecutivo. Por el razonamiento de que el ejecutivo, como es propietario de ese país, lo va a cuidar más, ¿sí? Entonces ya la gente no está centrada en la política, en el voto, en nada, sino más bien en la tecnología, ¿sí? Bueno, satisfaciendo las necesidades tecnológicas, la gente es feliz y todos somos felices. Y así, bueno, si no te gusta, te puedes ir. Entonces, si no te gusta estar ahí bajo ese CEO, ese país, como le llaman, Renuncias y vas a renuncias o te sacamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sí, te corremos. Entonces, bueno, eso, Elon Musk bebe de esa filosofía. Donald Trump claro. dice ahí el documental, también admira esa filosofía. Hay otro personaje que se llama Peter Thiel, un inmigrante, bueno, hijo de inmigrantes alemanes en Estados Unidos. Es quien fundó PayPal, ¿verdad? Sí. Él también es admirador de las ideas de Curtis Yarvin, ¿sí? Entonces, ellos, ¿verdad?, proponen esta nueva realidad, ¿sí? De que, bueno, pues ya tendríamos más bien, en lugar de un presidente, un CEO, ¿verdad?, que es como un soberano, ¿sí? Entonces, aquí lo curioso en Peter Thiel es que él es homosexual, está casado con un hombre, y es del Partido Republicano. Sí, sí. Entonces él se presentó así como, bueno, yo soy homosexual y soy orgullosamente norteamericano. Entonces, bueno, está muy curioso ahí el asunto, ¿verdad? Sí. Pero ellos, ¿verdad?, tienen, dice este documental, una gran influencia dentro de la política estadounidense en este momento. Son así como que las personas que están ahí detrás de estas ideas. Entonces, lo cual me hace pensar que, bueno, tal vez estemos ya no en el capitalismo, estamos en otra cosa ya, ¿sí? Puede ser. Entonces, hace mucho la revista Newsweek lanzó un artículo que se llama Capitalismo de Estado, donde, bueno, ya es como China, por ejemplo, tomemos a China como ejemplo, es dueña de estos medios de producción y permite el capitalismo, pero está vigilado por el Estado. Sí, lo tiene regulado. Y entonces, bueno, ahí incluso puede promover guerras o control sobre otros países, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también eso se debe tomar en cuenta dentro de esto. Entonces, recordando, bueno, volviendo a lo que decía Marx hace rato, cada modo de producción tiene su forma jurídica, tiene su derecho, ¿sí? Entonces, sin embargo, bueno, ¿qué nos espera bajo esa nueva forma de gobierno o esa nueva forma jurídica? Es algo que nosotros también podríamos contestar y irnos a la misma fuente de Marx, de la alienación, o la libertad o humanismo, ¿verdad? Para decir, bueno, esa forma de gobierno no va por un camino que le conviene a la humanidad, ¿sí? Bueno, entonces con esto cerramos, amigos. Pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por quien nos esté escuchando. Agradecemos mucho aquí a Diana y su espacio en el Barrio Antiguo, y agradecemos a Prometheus también, que nos apoya, ¿verdad? Estamos colaborando con ellos. Y nos vemos en la próxima sesión.